Parte de este tema se trata, como la semana pasada comenzamos, y son dos preguntas, dos con el título del tema, y son dos preguntas. ¿Se pierde la salvación? Una pregunta. ¿O salvo? Siempre salvo, otra pregunta. Ahora, quiero comenzar aquí en Hechos. Introducir con Hechos. Dios ha permitido que lo haga así. Hechos capítulo 8. Dios quiere que comience dando esta introducción. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en este día escuchemos la voz de Dios, como dice en el libro de los Hebreos, capítulo 3, que habla de estas cosas. Y no endurezcamos nuestros corazones. Y no hagamos como hicieron aquellos los antiguos, los judíos, que dice la palabra, que me provocaron y me tentaron en el desierto. Y juré yo, dijo Jehová, no entraréis en mi reposo. ¿Y por qué Jehová dijo, después de Jehová haber jurado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dijo, no entraréis en mi reposo? Fácilmente. La palabra en hebreo nos enseña que el juramento de Jehová significa algo que no se mueve, inmutable. Dice la palabra de Dios. Inmutable quiere decir algo que no tiene mudanza y no cambia y no puede cambiar. Ese es el juramento de Jehová. ¿Pero qué cambió ahí? En Jehová no cambió nada. Cambió en los hijos de Israel, que no supieron guardar el pacto y el juramento que Dios había hecho con sus padres. En la salvación, ¿qué cambia? ¿Por qué a veces nosotros dicen que salvo siempre es salvo? Y nos quieren entender y nos quieren engañar con esta falsa doctrina. Y nos hacen entender que salvo siempre es salvo. Sepa usted que esto es un engaño y una mentira. Porque si no fuera así, si fuera así, entonces el libro de la vida no fuera, en el libro de la vida mi nombre no fuera quitado. Y todo eso lo vamos a demostrar más adelante, que el nombre mío se puede quitar y puede volver a ponerlo otra vez de nuevo, claro, Señor. Amén. Pero se puede quitar. Y Juan dijo que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. O sea, ya no hay tiempo en el día del juicio, no hay tiempo en el trono blanco, el trono blanco, ya no hay tiempo para volverlo a poner. O si morimos en desobediencia, tampoco hay tiempo para volverlo a poner. Gloria a Dios. Si Jesucristo viene en desobediencia, tampoco hay tiempo para volverlo a poner. Hay parábolas que todas casi se conectan si uno la mira en el sentido espiritual. La parábola de la boda combinado, por ejemplo, la parábola de aquella mujer que tenía y había perdido su moneda, la parábola de aquella oveja que se había perdido, la parábola del hijo pródigo, la parábola de las 10 virgenes que la vamos a examinar, son parábolas que tienen un mismo significado, donde Jesús se manifiesta hablando a la iglesia en un mismo significado. Amén. Usando otro tipo de personaje, otro tipo de momento, pero es la misma cosa. Y hoy vamos a leer aquí lo que Dios me dice a mí hoy en este día. Hechos capítulo 8, y vamos a leerlo en el versículo, en el nombre de Jesús. Vamos a comenzarlo en el versículo 27. Gloria a Jesús para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre es un etíope de Etiopía, pero es un eunuco. Dice la palabra de Dios, y deja su ciudad, deja su tierra, y va a adorar a un Dios directamente que no conocía, porque es un hombre gentil. Y directamente quien conocía a Dios en esos tiempos era Israel. Pero ahora, con la muerte de Jesucristo, el Señor dijo que todos lo iban a conocer, desde el menor hasta el menor, desde el mayor hasta el menor, en Jeremías 31, 31 hasta 34, cuando dice que va a establecer el nuevo pacto. Nadie dirá, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ahora Dios ve que este hombre va camino a Jerusalén con un propósito de adorar a Dios. ¿Qué pasa? Arriba dice
que un ángel le dice a Felipe en una visión, le habla a Felipe y le dice a Felipe que se vaya por este camino, por el camino que venía este hombre, para encontrar a este hombre. Este hombre viene leyendo un paisaje del profeta Isaías, donde se trata de los padecimientos y los sufrimientos de Jesucristo, que no abrió su boca, dice las Escrituras, y fue emulado desde el comienzo, como habla en Apocalipsis. ¿Qué nos enseña esto ahora? ¿A dónde queremos llegar a esto ahora? ¿A dónde quiere el Señor mostrarnos? ¿Qué camino nos muestra el Señor a esto? Porque hemos hablado otra vez de estas cosas, pero hay un camino que Dios nos está mostrando ahora nuevo aquí. ¿Y cuál es el camino nuevo que Dios nos está mostrando aquí? Lo vamos a seguir más adelante, leyendo más abajo. En el 28 dice, y volviéndose se sentó en su carro y leyendo al profeta Isaías. Quien viene leyendo el profeta Isaías es el hombre de Etiopía. Dice que se sienta en su carro y está leyendo, al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo sabe que este hombre de Etiopía está leyendo la profecía del profeta Isaías. Sin embargo, hay algo que dice el Señor le dice a Felipe que se acerque a donde está él, a este hombre. ¿Por qué? Porque Felipe tiene que hacer algo que Dios quiere que él haga. ¿Y qué es lo que Felipe tiene que hacer? ¿Por qué lo manda Dios a acercarse? Para que le diga cómo está. No, dice la palabra aquí, no es para esto. Gloria a su para siempre. Dice en el 30, y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que le... Y cuando Felipe se está acercando, Felipe está escuchando que él está leyendo al profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lee? Mira lo que es importante. Este hombre vino a adorar. Este hombre tiene fe, pero sin entendimiento la fe no sirve de nada. Porque él, si no hubiera tenido fe, no se había movido de allá de Etiopía para él moverse aquí, a ir a Jerusalén, a coger ese camino para irse a Jerusalén a adorar. Él tiene fe, pero la fe sin entendimiento queda vacía. Y la palabra dice que él le pregunta a Felipe que si entiende lo que lee. Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Ve? Dice que cómo podrá él entender lo que está leyendo si alguno no lo enseñara? O sea, si alguien no se lo enseña. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Aquí lo dejamos. O sea que él rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Dónde? O sea, en su carro que venía. Para que le enseñara, porque él estaba leyendo, pero no estaba entendiendo. Y hoy la pregunta es que Dios nos hace a la iglesia. ¿Está la iglesia entendiendo lo que lee? Y hoy me dice el Señor, acércate. A Felipe le dijo, acércate a este carro. Y hoy el Señor me dice por las Escrituras, acércate a mi iglesia. Y enséñale. Porque mi iglesia está leyendo, pero sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no es que no hay. Lo que pasa es que los que están puestos para enseñar se han apartado del camino de Dios, se han apartado de la misión que Dios le ha encomendado y se han ido por otros caminos y por otras sendas. Y por eso que la iglesia ahora mismo hay poco quien le enseñe para que puedan entender lo que están leyendo. Esto no es leer la Biblia, porque los inconversos leen las Escrituras. Yo he conocido gente que son inconversos. Yo leí la Biblia entera. ¿Y qué? La leyó entera y se quedó igual. No entendió lo que leyó desde el comienzo hasta el final. ¿Sabe que no es fruto? Póngase que estaba buscando y estaba leyendo y estaba dedicando su tiempo para buscar, para leer las Escrituras. Pero si no hubiera que se lo enseñara, quedaba sin fruto. Y así la iglesia está sin fruto. Porque está leyendo, pero no está entendiendo lo que lee. Porque no se lo están enseñando. Entonces, Señor dice, acércate a mi iglesia hoy y enséñale lo que la iglesia no entiende lo que está leyendo. Y hoy vamos a comenzar. Y vámonos a seguir otro ejemplo. En 1 Samuel, vámonos a 1 Samuel ahora. Y vamos a coger los ejemplos que hablé con respecto a que lo de Dios permanece siempre. Lo que menosprecio soy yo. Pero lo que Dios hizo está hecho ya.
Ahora, Samuel. 1 Samuel, vamos a comenzar en el capítulo 15. Otra vez de nuevo, Samuel capítulo 15, versículo 20, Desde el primero. 15. Capítulo 15, versículo... para volver a coger este ejemplo, versículo 24. Dice así, en el 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Oiga aquí lo interesante. Dice, yo sé he pecado, pero sabemos que el arrepentimiento de Saúl está a media, no está completo. Pero yo he pecado porque yo sé que he pecado, porque yo no hice lo que Jehová me dijo que hicieras, y yo no guardé los mandamientos de Jehová. Pero lo que pasa fue que yo consentí la palabra de Dios, porque temí al pueblo y consentí, o sea, apoyé, lo permití. Consentir es apoyar, permitir las cosas que no están bien, y usted la permite, lo consiente, lo apoya. Usted si es responsable, que Dios ha puesto como cabeza después de Dios, y usted se queda callado, usted es responsable totalmente de que usted ha sido que ha tolerado toda esta cosa, y usted lo ha consentido. Pero ¿por qué lo consintió? No porque él tuvo tanto miedo del pueblo, aunque él lo dice aquí. Porque más arriba dice que él se apartó de los mandamientos de Jehová, no fue por eso. Más arriba dice, cuando el profeta Samuel le sale, ya lleno del Espíritu Santo de Dios, dice, porque tú has puesto los ojos en el botín y no has obedecido lo que Jehová te ha dicho. ¿Ves? Amén, gloria a Dios. O sea que él puso sus ojos en las cosas terrenales. Él puso sus ojos en el botín de los animales. Él no puso sus ojos en Dios, en escuchar la palabra de Dios. Y por eso te apartaste, dijo el profeta Samuel. O sea, y por eso fue que él toleró. No fue porque él dice que tuvo miedo. Eso es una cosa de él justificarse. Por eso fue que él toleró, porque él vio que esos animales estaban muy hermosos. Y que eran animales, sí, que eran buen botín. ¿Ves? Porque si él no lo había puesto sus ojos en el botín, él le dice al pueblo, no, o sea, los que andaban con él, dice, Jehová dijo que no trayera nada y que todo lo volviera y lo quemara, lo destruyera todo. Así que nada toquéis. Y todo seguía igual, pero él había puesto los ojos. Y así pasa ahora mismo también en las congregaciones. Los pastores no quieren enseñar, no todos, pero muchos de ellos no quieren enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos puestos en el dinero, como el rey Saúl. Eso nos enseña a nosotros, ¿eh? Y por eso que nosotros nos apartamos la palabra de Dios. Y por eso que nosotros, gloria a Jesús para siempre, menospreciamos la salvación. No la perdemos, nos perdemos nosotros porque la menospreciamos nosotros. Porque ponemos las cosas que no tienen significado ni valor alguno. Y a veces muchos de los que están dirigiendo no quieren que la iglesia se vaya porque reciben beneficios de ellos, reciben un ingreso mensual y cada día que hacen un culto reciben de lo que ellos le dan, y si piden extra, reciben todavía más. ¿Cómo pasa? Entonces ellos no quieren que esta fuente de ingresos se vaya. ¿Ellos qué hacen? Que ellos no que tienen miedo a ellos, a la iglesia, no. Es que ellos toleran estas cosas y hacen como el rey Saúl, poniendo sus ojos en la avaricia. Pero mañana, cuando Jesucristo venga, el que Dios pone al ministrar tiene una responsabilidad. Jesucristo dijo, tú me darás cuenta a mí de tu administración como yo te puse. O sea, no sabiendo que tendrá que darle cuenta al Señor, pero ¿qué justificación buscaré yo para librarme de la ira de Dios? No la podré encontrar porque no va a ser como el rey Saúl. Y luego decir, no, yo toleré esa cosa y dejé que ellos hicieran lo que hiciera el Señor. Tuve miedo que ellos dejaran la congregación y se fueran todos. Eso le dijo a Pedro, si tú te encuentras esa palabra dura, vete. Váyanse. Pedro, porque Jesús dijo, yo no la voy a cambiar. Estas son las palabras de vida eterna de mi Padre. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solamente aquí hay palabras de vida. Entonces, ¿a dónde voy a ir, maestro? No hay otro camino. Las de los fariseos son palabras de hombre de muerte. Porque ya están quebrantadas y adulteradas. No son las de Dios. Entonces dice, ¿para dónde van a ir? Gloria a Jesús para siempre. Amén, amén. Ve, eso nos enseña a nosotros ahora, para que nosotros no menospreciemos la gracia de Dios que es esta salvación. La palabra dice claramente. Y dice en el versículo 25, y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl,
no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya, no volveré contigo, ya Jehová no está contigo. Tú desechaste, ¿ves? No fue Jehová que lo desechó, fue él que la menospreció, porque él puso los ojos en el botín, hermano. Él puso los ojos en las cosas que se ven. Por eso el apóstol Pablo dice a nosotros en la iglesia, no ponga la mirada en las cosas que se ven, no ponga la mirada en el carro, no ponga la mirada en el negocio, no ponga la mirada en el motor, no ponga la mirada en las casas, no ponga la mirada en nada de lo que se ve en esta tierra, ni el oro, ni la plata, ni nada de lo que se ve. Amén, amén. Pon la mirada en Jesús, porque esas son cosas perecederas y corruptas, porque el hombre se ha corrompido con ellas, porque el mismo hombre la ha corrompido. No era corrupta, pero el hombre la ha corrompido. No ponga la mirada ahí, para que no nos pase a nosotros. Y entonces ahora, ¿dónde los que están dirigiendo? Muchos de ellos, ¿dónde están poniendo la mirada? En las cosas terrenales, en los ingresos, en el dinero, en que trae para el Señor. Pero no están enseñándole a la iglesia, porque la iglesia no está leyendo y no está entendiendo. Y hoy Dios nos está llamando a nosotros para que volvamos otra vez a casa, volvamos al redil de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, en el 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Mira lo que es lo de Dios. Cuando Samuel se va, Samuel le da la espalda, se va a voltear para darle espalda para irse. Saúl dice que se agarró del manto de Samuel y el manto dice la palabra que el manto se partió, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. ¿Y qué significa esto? Se rajó, o sea, se rompió. Rajarse, romperse. Amén. ¿Qué significa esto? Dice aquí, lo dice la misma Escritura. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. ¿Ves? Ya Jehová, el reino de Israel, ya Jehová rompió tu reino. El reino de Israel tuyo, ya tú no eres rey más. Oficialmente ante los ojos de Jehová, no más. Dice, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Gloria a Dios. Eso significa, como tú me jalaste por el manto, mira lo que es la profecía de Dios, que todo tiene un significado. Me agarraste por mi manto y agarrarme, el manto se rompió. Eso significa que así como tú rompiste este manto, el reino está, gloria a Jesús. Tú has rompido el reino. Amén. Tú lo has rompido, no Jehová, tú. Jehová no lo rompió, fuiste tú que lo rompiste. Porque Jehová te lo dio, no fue para que tú no fueras más rey. No, tú lo rompiste, Dios Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, aquí hay algo interesante, dice en el 28, para dejarlo ahí. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo, mejor que tú lo dimos. Pero abajo, en el 29, perdón, dice, además, el que es la gloria de Israel, oigan, el que es la gloria de Israel, que es el mismo Dios, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Ves? Él dice, además, el que es la gloria de Israel, no mentirá. Dios no miente, dice la palabra de Dios, ni se arrepentirá. O sea, no va a decir, no, vete, dile otra vez que yo le devolví el reino. No, ya está rompido, porque el mismo Saúl lo rompió. Dice la palabra de Dios, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea que ya, dice la palabra de Dios que Samuel lloró mucho, lo voy a decir aquí también. Lloró mucho, porque Samuel sabía ya el destino que le esperaba al rey Saúl. Pero Samuel no podía hacer nada. Porque si Samuel se iba en pos de Saúl, se apartaba de Jehová. Y él no podía dejar a Jehová por nada ni por nadie, hermano, por más que lo amara. Entonces, vamos aquí, lo dejamos aquí y vamos aquí para que usted vea qué es lo que nos enseña esto. En ese paisaje nos enseña a nosotros, cuando hablé la otra vez, los espíritus inmundos que entran sobre los cuerpos y te hacen creer que tú estás bien y te hacen creer que tú no has pecado y no has hecho, porque en el principio él dijo que él había cumplido la misión y que él no había desobedecido la palabra de Jehová. Ahora, también nos hace entender a nosotros que no menospreciemos la gracia de Dios por nada de esta tierra,
porque Saúl menospreció la unción del Espíritu Santo por el botín, por la avaricia, porque él seguía siendo rey. Pero había aquí algo que debo explicar. Él era un rey, pero ya, como siempre he dicho, el valor de esto estaba, no es porque Jehová dijo, tú eres rey. No, el valor de esto estaba es porque dice la palabra de Dios que cuando era ungido como rey, significaba que el Espíritu Santo inmediatamente cuando era ungido estaba sobre ella. O sea, lo importante de esto era la permanencia del Espíritu Santo, que permaneciera en él. Cuando él quebrantó los mandamientos de Jehová, el Espíritu Santo ya no estaba en él. Pues entonces por eso dice que por verte tú haberte desechado a Jehová, él también lo ha hecho porque tú no obedeciste su palabra. O sea, que ya Saúl, el rey, menospreció la unción del Espíritu Santo. Y la unción tiene su validez es cuando el Espíritu Santo está ahí. Cuando el Espíritu Santo no está, ya no, sigue siendo ungido, pero sin el Espíritu. Es lo mismo que un profeta. Vamos a poner un ejemplo. Un profeta sigue siendo un profeta, porque ya fue llamado como profeta. Pero ¿qué pasa aquí? Que dice la palabra de Dios, dice Jehová, falso profeta. ¿Por qué dice que es falso? Porque quien le da la veracidad y la autenticidad es el Espíritu Santo, de que es un profeta de Dios. Cuando este profeta se ha desviado del Espíritu, se ha desviado del propósito de Dios, del camino de Dios, y comienza a profetizar profecía para agradar al rey, para agradar al pueblo, y no para agradar al Todopoderoso, entonces se convierte en un falso profeta. Pero él no deja de ser un profeta, pero falso, porque la veracidad es el Espíritu Santo, que le da veracidad a lo que él decía que eran palabras de Dios, y ya no está en él. Y eso pasó con el rey Saúl. Él seguía siendo un rey, pero lo verdadero veracidad que lo hacía como un rey de verdad, porque el rey era cualquiera. Había muchos reyes de los pueblos gentiles. Amén, amén. Cualquiera era rey. Era el Espíritu Santo. Cuando era ungido, significaba que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo venía sobre él y estaba sobre él. Lo vamos a demostrar por las Escrituras aquí. Lo mismo que le estoy enseñando a ustedes ahora. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Dios. Amén. No menospreciemos esto, señores. Estos son ejemplos. Estos son espejos, como dije la otra semana, para nosotros reflejarnos en ellos. Y la iglesia, por eso es que la iglesia, todo lo que se oye y todo lo que le dicen lo cree, porque no ha entendido lo que lee. Jesucristo dice en San Mateo, el que lea, entienda. Esto no es leer. No es que usted se ponga para hablar. Habla de Jesucristo. Usted tiene que entender lo que usted está hablando de Jesucristo. No es cualquiera que puede predicar la palabra de Dios. Y no es que Dios tiene su grupito para que predique. Es que usted tiene que recibir la preparación de Dios por a quien Dios haya levantado. El que Dios haya puesto para esto. Entonces usted tiene que recibir esa preparación. Y cuando usted recibe esta preparación por quien Dios haya puesto, entonces usted puede enseñar y predicar a otro. Amén, gloria a Dios. Porque cuando usted le haga una pregunta, usted la puede responder. Pero no va a ser una pregunta de una respuesta para edificación espiritual, para alimento espiritual, para discernimiento espiritual. Porque usted la va a responder según su formación de usted. Pero eso no sirve. Esa respuesta no sirve. Esa respuesta no me deja sin entendimiento. O con un supuesto entendimiento, pero no es el verdadero entendimiento que me lleva a la salvación. Ahora vamos a Samuel 16 ahí mismo capítulo 16, 1. Aquí vamos a ver para que usted vea que ya, como dijo el Señor, se lo ha dado a un prójimo tuyo y es mejor que tú. Hermanos, mire, aquí en las Escrituras muchas cosas nos muestran un camino grande y amplio. Y muchas de las cosas que nos muestran que según las Escrituras, David era uno de los hijos. Hay padres que lo vimos también nosotros, lo vimos con Isaac y Rebeca, que lo leímos, que Rebeca, el favorito de Rebeca era Jacob. Pero el favorito de Isaac era Saúl. Dice la palabra de Dios. O sea que cada quien tenía su favorito. Hermano, esto es un error. Para Dios no hay favoritismo. Esto lo hace el hombre. Pero para Dios no hay favoritismo. Tenemos favoritismo. Para Dios no existe esto. No hay favorito, hermano. Ese es un error de nosotros, hermanos. Porque eso trae mañana un conflicto y una ira y una guerra en nuestros propios hijos. Amén, amén. Sin embargo, Dios mira según el corazón, no como el hombre que mira según la apariencia, dice la Biblia. Sin embargo, aquí Dios manda a Samuel a ungir a David.
David era el menor, pero según nos enseña las escrituras, David era como el que el padre tenía como el menos, como el último. Y los otros hijos era que él tenía como los mejores, según muestra las escrituras. Según las escrituras no hay que entender. Porque David era uno que lo tenía como uno de los hijos, pero como hay veces que hay padres que te tienen a ti al menos, como que tú la atención que tú dices, yo he visto casos, he escuchado casos que han traumatizados a muchas personas. Hablo de esto para entenderlo, para que entendamos lo espiritual, porque siempre no me salgo de lo espiritual. Que dicen, no, yo vi una hermana que tenía una rivalidad con su propia hermana y llegó hasta cometer una grave falta de tener relaciones con su cuñado. Y ella dijo, ¿por qué lo hizo? Ella dijo, porque tú siempre fuiste la favorita de mis padres. ¿Ves? Hay cosas que los padres hacen que más adelante traen consecuencias, hermanos. O sea que si ella no lo hizo por maldad, sino que lo que los padres sembraron en ella, cuando ella era una niña, que ella veía que los padres tenían que eran favoritas, favoritismo con la otra, y con ella no, y ella lo dijo claramente, Dios, porque tú siempre fuiste la favorita de mis padres, y mis padres a mí todo el tiempo me ignoraban, y por eso yo lo hice. ¿Ves? ¿Podemos juzgar a esta mujer? ¿Podemos culpar a esta mujer? Vamos a buscar el origen, hermanos. ¿Podemos decir cómo juzga el hombre según lo que ve? ¿Por la apariencia? No podemos buscar a esta mujer. Vamos a buscar el origen de donde vino este mal, de donde este mal venía sembrado. Esas son cosas que Dios nos hace a nosotros corregirnos. A nosotros los que somos siervos de Cristo. Nuestros hijos, den todo igual. Lo mismo que pasó, también lo hizo el mismo Jacob. Que también como su madre lo tuvo con él lo tuvo con su hijo, con su hijo José. Todo era lo mejor para José. Los otros se bajaban a trabajar, los otros trabajaban duro y él no miraba eso. ¿Entendió, hermanos? ¿Comprendemos lo que estoy enseñando? Amén. Y aquí vemos nosotros que esto pasaba también con el rey David en su casa. Que los otros hermanos, no así, vamos a poner lo que pastor de la hoguera, que se vaya a trabajar duro. Los otros cogiéndolo con más calma, porque los otros son los más favoritos. Pero Dios, mirando desde arriba y mirando con sus ojos espirituales, dijo, no, pero este es el que yo voy a coger. Este es el que yo voy a elegir. Yo no voy a elegir a ninguno de los otros, es a él. Amén. Santo Dios para siempre. Dice aquí, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Te ves? Samuel lloró mucho, hermano. Lloró. Dijo, Jehová, ¿hasta cuándo lo va a seguir llorando? Ya tú sabes que ya yo lo deseché y que ya yo no va a ser más el rey de Israel. Pero Samuel lo lloró porque Samuel se ve y se entiende que Samuel amaba. Tenía un afecto hacia el rey Saúl. Y él sabía que a veces, hermano, desechar a Jehová, porque ahora la iglesia no entiende. La iglesia cree que es un juego. Pero desechar la palabra de Dios cuando usted la conoce, desechar los mandamientos de Dios cuando usted lo llama a usted, es algo que no viene bueno. Es trágico. Dice, llena tu cuerno de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora dice, ven, toma, ahora haz lo mismo que había hecho con Saúl. Ahora llena tu cuerno, pero ahora tú te vas a Belén. Porque de ahí, de los hijos de Isaí, yo me he provisto rey. Amén. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová venido. Él le pregunta, él le dice a Jehová, pero si el rey se entera, Saúl, ¿me mata? Él dice, no, ahora toma una becerra y vete allá a Belén. Dice que tú vienes a ofrecer sacrificio a Jehová. Y dice, claro, se hizo, es lógico, la verdad, pero se hizo el sacrificio, pero también se iba a ungir a David. Dice la palabra de Dios en el 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré
lo que has de hacer, y me ungirá al que yo te dijere. Al Padre que lo llame para que venga el sacrificio, y él te va a decir, yo te diré lo que tengo, que yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, y te voy a decir a quién tú tienes que ungir. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, lo anunció. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Ustedes por qué lo siguieron? Óigame, los ancianos cuando se dieron cuenta que él iba llegando a Belén, dice que salieron a recibirle, a darle la bienvenida, pero con miedo. Y le preguntaron que si era pacífica, porque los ancianos sabían que cuando un profeta llegaba a un sitio, y si venía con palabra de Jehová, si estaban haciendo cosas malas, y Jehová venía duro, porque no son como estos sinvergüenzos de ahora, santo Dios para siempre. Oye, tenía miedo. Y le dio fe, viene tú, ¿cómo tú visitas pacífica? Porque sabían que venía juicio de Jehová, porque estaban haciendo cosas malas, y Jehová venía con palabra dura, con palabra de juicio. Y le preguntan a ver cómo que él va a venir, si viene pacíficamente o si viene con palabra con juicio de palabra de Jehová, con palabra de juicio. Entonces dice la palabra de Dios, él no viene con esas cosas. Claro, él viene como Jehová lo mandó, sin juicio, a ungir a David. La gloria de Dios para siempre. ¿Ves que eso eran los profetas? Por eso que yo digo, los profetas que profetizaban antes, eran cuando venían a profetizar que yo estaba torcido, que Jehová me decía, si no te arrepientes de tu mal camino, entonces la ira de Jehová vendrá sobre ti, vendrá el todo Jehová con todo su furor sobre de ti. Pero ahora los supuestos profetas nada más profetizan de casa, de negocio, nada más profetizan de prosperidad, de que Dios te va a bendecir, que tú eres un bendecido de Dios, que tú eres un hijo de Dios, etcétera, etcétera. Basura. Gloria a Dios. Disparate. Pero no profetizan palabras de vida eterna, palabras de salvación. Entonces estos sabían claramente que este era un profeta de Dios y que no venía que no venía con palabras de hombre ni palabras persuadidas. Por eso fue que le preguntaron que cómo era esta visita, si él venía en paz o venía con palabras duras de Jehová para el juicio. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Vengo en paz, dijo él. Yo lo que vengo a ofrecer un sacrificio a Jehová aquí. Ahora ustedes tienen que santificarse y vengan conmigo. Porque primero tienen que santificarse. Pero ahora la palabra dice que nosotros somos santificados por medio del cuerpo de Cristo. En hebreo. Por la ofrenda de paz. Por medio del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios para siempre. O sea, ya ellos están tranquilos, pueden respirar tranquilos, que él no viene con palabras de juicio. Santo Dios para siempre. Dice que santifiquen y vengan con ellos. Dice, si venid conmigo, dice, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él. Dice aquí, santificado él a Isaí y sus hijos los llamó al sacrificio. Se tuvo que santificar a todo el mundo. El papá de David y sus hijos también. Y también lo que lo salieron a recibir. Ahora algo muy interesante de esto. Usted ve que aquí no se menciona, dice sus hijos, pero David no sale aquí. Usted ve lo que estoy explicando, que la misma escritura no está enseñando lo mismo que le estoy diciendo a usted. Que David era como, bueno, ya está ahí porque vino. ¿Usted ve? Pero aquí, David no está presente. ¿A dónde está David? Lo va a decir la palabra aquí, que David estaba ya trabajando en el campo. ¿Usted no ve que no estaban todos? O sea que faltaba uno. David, pero ese no importaba, ese no contaba. Ese no era importante. Lo importante eran los otros, según su padre. Eso según lo que nos muestra las escrituras. Hermano, las escrituras nos muestra, no hable grandemente. Ahora tenemos que pedir entendimiento, porque eso es lo que dice la palabra, que tenemos que leer con entendimiento para poder explicar y enseñar con entendimiento. Eso es lo que nos enseña las escrituras. Y oiga lo que dice la escritura aquí claramente, porque a veces nosotros por los ojos, Samuel va a cometer un error, pero Dios no se lo permitió porque somos humanos. No que sea profeta de Dios, un Dios, el Dios verdadero está en el cielo. No va a ser un Dios para siempre. ¿Te ves? Porque a veces la gente cree que lo que Dios levanta, los predicadores, los evangelistas, los pastores son Dios. Son hombres igual que usted, igual que yo, cometen bastantes errores. Porque el Dios verdadero está en el cielo y el Cordero. Amén.
Gloria a Jesús. Oiga lo que vamos a seguir aprendiendo de esto. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso. Este tema es un tema un poquito largo, pero es un tema que nos enseña muchas cosas. Hasta para nosotros conducirnos a nuestros hijos. Para los que tengamos hijos pequeños o sean grandes ya, como quiera que seas, no tengamos este como favorito, sino que lo veamos todos como hijos iguales. Dice en el 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, ciertamente de Jehová, dijo, de cierto, delante de Jehová. ¿Estás tú? Dice, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás tú ungido. Óigame, ya él vio a este hijo de Isaí. Y de que él lo vio Samuel, dijo, esto es, debe, el error que Samuel cometió. Ese eres tú ya. Tú eres. Pero Jehová dijo, no es él. Al que lo tiene como insignificante, al que lo tienen como que no es nada, al que está menospreciado por sus padres y sus hermanos, a ese es el que yo quiero, ese es que falta. Y mientras ese no llegue, aquí no se hace nada, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ves? Pero el profeta Samuel comete un error. Desde que él ve a este hijo, dice, este sí es. Y dice la palabra que lo vio fuerte. Este fue que Jehová mandó ungir. No fue ese. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Samuel comete un error. Dice la palabra de Dios y Jehová se lo corrige ahí en el 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mire a su parecer, ¿te ves? Ni a lo grande de su estatura, ¿te ves? No mire a su parecer, o sea, ni lo grande de su estatura, dijo el Dios Todopoderoso, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿ves? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿te ves? Lo que el hombre mira, lo que está delante de sus ojos, o sea, lo que el hombre ve con sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dice, este no es, Samuel, te equivocaste, no lo unjas, que ese no es. No te miras, ese no es, porque yo no miro como tú, como ustedes los hombres, que miran lo que está delante de sus ojos. Yo miro, dijo Jehová, yo miro el corazón. Ese no es el que yo voy a ungir. Gloria a Dios. Ese no es el ungido que yo voy a ungir como rey de Israel. Dice la palabra de Dios, entonces llamó, dice aquí, sigue diciendo entonces en el 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Este es otro de los candidatos a los hijos de él. El cual dijo, tampoco has escogido Jehová. Le presenta el segundo hijo, dijo, no, este no es tampoco. No es este, pero mire para que usted vea lo que le estoy explicando. Ahí no está David está el pobre en el campo, David está olvidado, señores, alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y ellos en la casa comiendo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Entonces, lo que quiero dar a entender a nosotros es que esas son las cosas que nosotros no debemos hacer. Tampoco, porque esas cosas, mañana nosotros traemos una cizaña, una ira y una desgracia entre la misma familia. Dice, y hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este has escogido Jehová. 3 le ha presentado ahora. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a esto. Jehová no ha elegido a esto. O sea que después de esto, han pasado 7 hijos. Dijo, no, estos no son ninguno. Pero aquí hay algo interesante. En el 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? ¿Son todo esto todos tus hijos? Y él le respondió, queda un menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Ve? Son todos tus hijos estos. Si él no le pregunta, él se queda David al olvido. David estaba en el olvido con el padre, con su padre. Sin embargo, él dijo, no, queda uno el menor y está allá con las ovejas. Dice, mándalo a buscar, porque mientras él no llegue,
ese que lo han ignorado, ese que lo han echado en menos, que lo tienen en menos, mientras Él no llegue, no nos vamos a sentar a la mesa. El Espíritu Santo que está hablando, no es el hombre. Es el Espíritu Santo que está hablando a través de su profeta. Gloria a Dios. Usted no dice que no busca favoritismo. Dios no tiene que este, no. Aquí yo veo que este sí está rollizo, que este sí está gordo, que ese sí está, Excúseme, mi falta de... hermoso, que ese está grande, que este que yo voy a coger, no, Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Él cogió los viles de este mundo, a lo que los otros menosprecian. Y la iglesia no ha entendido esto, lamentablemente. La iglesia está siendo peor que el padre de David, con la gente del mundo. Peor, que yo lo veo y que mis ojos lo ven. Entonces no puedo compartir esto porque esto no viene de Dios. Porque Dios también me sacó de ahí por su misericordia y lo va a sacar a ellos por la misma misericordia también. Porque ¿quién soy yo para que Dios tenga misericordia? No lo leímos. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga misericordia de él? Nada. ¿Quién es el hijo y quién es el hombre para que venga Jesucristo? Dice, o sea, para Dios darlo a su hijo. El hijo del hombre quiere decir Jesús. Porque abajo dice que fue hecho menor que los ángeles. Habla de Cristo. ¿Quién es tú para que Dios tenga misericordia de ti? Dice Dios. ¿Quién eres tú a través de su profeta? Lo dijo David. ¿Quién eres tú para que Él enviara a su hijo a morir por ti, a morir por mí? No somos nada. Entonces tú no puedes menospreciar al otro, porque yo no te he menospreciado a ti. Gloria al Señor. Ahora entendimos la palabra de Dios. Ahora hay muchos en la iglesia que hacen eso mismo. Que menosprecian a la gente del mundo. Que si ven una prostituta, ven una homosexual y ya para ellos es un demonio. A los 12 no le dio para siempre. Amén, amén. Ni siquiera se acercan a ellos, mucho menos lo van a invitar a comer a su casa. Porque ellos dicen que no, que esa gente está llena de demonios y ellos no van a entrar a esa gente llena de demonios a su casa. Entonces la palabra de Dios, ¿quién es que vive ahí? Ese es el Dios que yo conozco, no es el Dios que yo conozco, porque el Dios que yo conozco me muestra otro camino diferente. Y Jesucristo dijo que Él tenía que estar donde los pecadores, porque los pecadores fue que el Padre lo mandó a estar con los pecadores. Y Pablo dice como apóstol, yo estuve entre ellos, como que estaba bajo la ley, yo no estando bajo la ley. De Moisés está hablando ahí, claro. Y estuve con ellos como que no tuviera ley. No era que yo no tenía ley, yo estaba bajo la ley de Cristo, es el apóstol Pablo. Amén, amén. Pero Pablo no se juntó con ellos para discriminarlo. Pablo no se juntó con ellos para señalarlo. Dice, porque Pablo dijo, porque quería ganárselo para Cristo. Amén, gloria a Dios. Y así está haciendo mayormente la iglesia. Y vamos a ver nosotros, hay veces que nosotros pensamos y decimos que Dios está con nosotros, hermano, no es cierto. No es cierto. El Espíritu Santo no miente, lo dijo Samuel. Que el que es la gloria de Israel dice que no miente. Y dice que y ni hijo de hombre para, dice que no es hombre para que se arrepienta. Aleluya, gloria al Señor. Dice la Sagrada Escritura así. Gloria a Jesús para siempre. 12 seguimos. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. El rey David era un hombre elegante. Entonces Jehová dijo, pero la elegancia que Jehová estaba mirando en David no la de exterior, la interior. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo he cogido como rey para mi pueblo, este es el que yo he ungido. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y óigame, ponga su asunto, porque seguía siendo rey. Lo que pasó con el rey Saúl lo quise demostrar por la escritura. Gloria a Dios. Saúl seguía siendo rey, pero un rey ungido era como un rey desnudo. Amén. Seguía siendo un rey desnudo. Sin Espíritu. Sin el Espíritu Santo. Ahora lo que dice aquí. David dice que el Espíritu Santo no llegó en un mes. Dice aquí, oiga lo que dice. Oiga lo que dice aquí. Que después que lo ungió, dice desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dice que lo ungió, porque la unción significaba, el aceite significaba el Espíritu Santo. Amén, amén.
Eso significaba el aceite. Cuando él ungía con el aceite, el Espíritu Santo era que lo estaba ungiendo con su poder. Era ungido del Espíritu de Dios. Amén, amén. Y aquel era rey, pero ya no tenía la unción. Porque él había menospreciado por el botín. Por amor al dinero. No es que la perdió, fue que la época estaba ahí, no se perdió, se la ungieron a otro. Él la menospreció por el dinero. Vamos a seguir aquí ahora, Amén, amén. enseñando y cogiendo otro ejemplo. En el mismo Samuel 24, ahí mismo, capítulo 24. Ahora vamos a ver aquí cuando Samuel, o sea, cuando David tiene en su mano al rey Saúl. Jehová se lo puso en su mano, pero no fue para que lo matara. No, porque Jehová no es un Dios de confusión. Jehová no quería. 24. Sí, 24. 24. Jehová no quería que lo matara, pero Jehová no pone las cosas así. Y lo puso y lo confrontó, porque la escritura registra claramente que después que le corta un pedazo de su manto, él se turba. Entonces Jehová no quería entonces que lo matara. Porque esto sirve para que, esto servía para Jehová iba a hablar a través de David. ¿A quién le iba a hablar? A Saúl. ¿Y quién le iba a dar a conocer Jehová a Saúl, al rey Saúl, a través de David? Lo principal que le iba a dar a conocer lo que es la misericordia de Dios, y lo que significa el perdón, y lo que significa el amor de Dios. Y el temor, que él no lo tenía cuando él puso los ojos en el botín. Él no lo tuvo. Este pasaje lo va a mostrar así. Por eso que ahora vamos a entender que el mismo Saúl va a decir, tú no eres que está hablando. Te va a decir David. Entiende que esta palabra no podía ser de David. Dice aquí, en el 24:6. Pero ¿qué pasa? Que los hombres que andaban con él sí querían, incitados por el enemigo, que lo matara. Pero Dios no quería que David lo matara. Aunque Dios se lo puso al frente. Pero no era para que David lo matara. Dice en el 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Llegó el día, llegó la hora, le dice los que andaban con David. Y harás con él como te pareciera. O sea que ya tiene ahí a rey Saúl en su mano. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Se levantó calladamente para que él no se diera cuenta, pero no dice que le dio con la estocada, con la espada, no, que le dio una puñalada, una estocada, no. Cortó el manto, la orilla de su manto. Pero después que pasó esto, en él vino algo, dice aquí la palabra. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Ves? Solamente por haber cortado la orilla de su manto se turbó. Volvió en sí. ¿Ves que el Señor no quería que lo matara? ¿Ves? Yo no quería que David lo matara. Oigan, no le había siquiera cortado un aruño derecho de su cuerpo. La orilla de su manto se turbó y volvió en sí. Dice cuando se turbó, porque había cortado la orilla de su manto de él. Porque David, siendo rey ya y ungido, David nunca dejó de conocer que Saúl fue ungido por Jehová. Y un ungido queda ungido, pero sin el Espíritu Santo está desnudo. Porque como acabé de explicar, la autenticidad de esto y la veracidad está en el Espíritu Santo. El provecho está que el Espíritu Santo permanezca en mí. Pero David sabía que él era ungido y que Jehová lo había ungido. Y ya fue ungido. Y eso nadie lo podía borrar. Gloria a su para siempre. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová. David dijo, Jehová me guarde. No, me libre Jehová. Yo no voy a hacer tal cosa contra mi Señor. El respeto sigue igual. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Él sigue siendo ungido, hermano. La unción se quería, como ungido era un ungido. Lo que puse como el ejemplo de un profeta. Un profeta sigue siendo un profeta, pero falso. Porque ya no está el Espíritu Santo, no hay veracidad.
Un evangelista sigue siendo evangelista, pero falso. Porque no está el Espíritu Santo. Ya no está. Un predicador sigue siendo predicador, pero un falso predicador, porque no está el Espíritu Santo, que es la autenticidad. Santo Dios para siempre, santo Dios. Un maestro sigue siendo un maestro, pero un falso. Porque no está el Espíritu Santo, quien da la autenticidad, quien le muestra, que le da la palabra, que le da la sabiduría para enseñar. Ya va a enseñar sabiduría de él. Un profeta, como acabé de explicar, sigue siendo profeta, pero falso. Eso no cambia. Dice, gloria a Dios para siempre. ¿Usted ve lo que estamos aprendiendo de Dios? En Dios, cómo Dios amplía estas escrituras. Para enseñarnos de todo un poco, que nos sirven para nuestra salvación, provecho de nosotros mismos para adquirir conocimiento de Dios. Pero tenemos que saber escuchar a Dios. Cuando oiga mi voz, dice el Señor, no endurezcan vuestro corazón. No, yo no voy a escuchar eso. Yo tengo mi doctrina. No endurezca tu corazón cuando oiga mi voz, dice el Señor. Dice en 7. Así respondió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantase contra Saúl. ¿Ve? O sea que el mismo que le habían dicho sus hombres, mira, ahí te lo puso Jehová ya, ahora haz lo que quiera de él. David les respondió, yo no voy a levantar la mano contra los hijos de Jehová, ni ustedes tampoco. David les prohibió a sus hombres, cuidado si lo tocaban. Santo Dios para siempre. Y Saúl salió de la cueva y siguió su camino. También David se levantó después y salió de la cueva. Dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y le hizo reverencia. Mire, óigame aquí todavía. David atrás de voces atrás de él. Mi señor, mi rey, atrás de Saúl. Y cuando Saúl dice que se voltea para atrás, dice la palabra de Dios que David, oye lo que hace David, que le hace reverencia como rey, David no dice, yo soy el rey, yo no le voy a hacer reverencia, yo. No, ya yo estoy ungido por Samuel, ya Jehová me ungió, el rey verdaderamente soy yo, el Espíritu Santo está en mí. No, y aunque el Espíritu Santo no estaba en Saúl, y estaba en David, por eso es que cuando usted dice que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que obrar como obra el Espíritu Santo de verdad. Y la palabra, el Espíritu Santo de Dios, obra humildemente. Y David humildemente, siendo el rey, dice que se le hizo reverencia. O sea, hacer reverencia a un rey era usted inclinarse haciendo la reverencia. David se lo humilla, aún sabiendo que éste lo procura su muerte y que éste anda atrás de él para cazarlo. Pero así que el Espíritu Santo nos está dando a enseñar a nosotros, como le estaba dando a enseñar a Saúl, cómo es el verdadero amor de Dios y cómo es la misericordia de Dios y cómo, gloria a Dios para siempre, es que obra el Espíritu de Dios. Y ahora lo dice aquí. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Porque siempre el diablo tiene una cizaña. Habían que ya cizaña que le estaban metiendo a Saúl diciendo, David quiere tu mal, David quiere tu mal. Pero ¿por qué oye las palabras de ellos? Dijo David. Dice, he aquí, ha visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Pero no fue Jehová que le dijo que lo matasen. El que le dijo que lo matase fueron los hombres. Jehová lo puso en su mano, pero no es para que lo matara, como acabé de explicar. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Amén. Oye lo que todavía mire cómo que David llamaba a Saúl padre. David no, que ese no era el padre de David, lo encontramos que el padre de David era Isaí, lo leímos, bla, pero le llamaba padre. Oiga lo que dice aquí, Dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarla. ¿Ve? Le dice, mira, Padre mío, le dice David al rey Saúl,
Mira cómo está hoy tu manta cortada, yo la he cortado, pero no te he hecho ningún mal. Porque dice David que en él no estaba, ni he pecado contra ti, ni en mí está hacerte ningún daño. Pero tú sí andas atrás de mi vida para quitármela, como cazándome para quitar mi vida, dice. Ahora dice en el 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y vengue de ti Jehová, pero mi mano no serán contra ti. ¿Ves? Jehová es el juez. Jehová va a tomar la sentencia sobre ti, pero no sean mis manos sobre de ti. Dice él. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Pero dice el de la mano, dice él, yo no sé cómo ese proverbio, dice David. Así que mi mano no será contra ti. ¿Ves? Dice, yo no sé cómo dicen los proverbios de los antiguos. No, que los impíos saldrá la impiedad. No, yo no voy a levantar mi mano contra ti. Tras quién ha salido el rey de Israel. Le pregunto a David, ¿atrás de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? O sea, está hablando que quién está un perro muerto. ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Jehová es el juez, y él va a juzgar entre tú y yo. Él vea, dice, y él vea su sentencia, y él vea sus, no, y dice, él vea y sustente mi causa, y me defienda delante de tu mano. Dice, Jehová es mi juez, Jehová es que va a condenar esta causa, a juzgar mi causa, y él me defenderá de tus manos, mi rey. Le dice David. Aconteció que cuando David acabó de decirle estas palabras, oiga para que usted vea lo que es el Espíritu Santo. Ahora Saúl entiende que no son las palabras de David, sino las palabras del Espíritu Santo. Ahora Saúl entiende que no es el fruto de David, ese es el fruto del Espíritu Santo. Ahora Saúl entiende que no es el amor de David, sino es el amor del Espíritu Santo que está en David. Y oiga lo que dice aquí. Ahora Saúl lo entiende. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, no es esta la voz tuya, hijo mío, David. Oiga, ¿fue lo que le dijo? No es esta la voz tuya, hijo mío, David. Entonces, la voz del Señor, no la de David. Hijo mío. Y alzó Saúl sus ojos y lloró. O sea que estas palabras le llegaron a Saúl dentro de su corazón. Y ahora lo hizo reflexionar. Así reflexionó el rey Saúl. Dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Oye, más justo eres tú que yo, le dijo el rey Saúl a David, porque tú me has pagado con bien, haciéndote yo mal. Y dice la Biblia, no pague mal por mal, sino porque a veces nosotros interpretamos mal la ley de Moisés. Y decimos, no, porque antes decía brazo con brazo, vida por vida, sí, pero vamos a entender en qué circunstancias dice esto. Vamos, porque si nosotros no vamos, si yo creo que era porque aquel me quitó aquel quitaba la vida del otro, yo quitaba la vida. Vamos a ver el motivo y el por qué. Porque la misericordia de Dios obraba diferente a como obra el hombre. Por eso que a veces obramos y no entendemos. Vamos, que lo tienen las escrituras y nos enseña. No voy a entrar en ese tema, pero lo tienen las escrituras y nos enseña. Para no obrar impíamente, dice como dice el proverbio el proverbio antiguos, de los impíos saldrán la impiedad, ¿ves? Para no obrar impíamente, haciendo las cosas malas. Pero David dijo, de mis manos no voy a levantarla para quitarte mi vida, para quitarte tu vida. Dice la palabra, y tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Él entendió que David él había hecho mucho mal a David, pero David le había hecho bien, porque Jehová se lo puso ahí mismo, pero él no lo mató. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Nadie lo hace. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo.
Ahora lo bendice, dice, Jehová te bendiga. Te pague con bien. Amén. Santo Dios, lo que tú has hecho conmigo. Bendice que Jehová te... Pero ahora él entiende y comprende. Ahora está entendiendo claramente que aquellos, porque mira lo que las fuerzas de la tiniebla, que comienzan a darte, calentarte el oído, que aquellos que se estaban dejando usar era por el maligno. Y que las intenciones del rey David no eran malas, ni estaban en contra de Saúl, ni David se creía que porque ya era rey, de que Saúl no era nada. No, Saúl estaba vivo y seguía siendo un rey sin el Espíritu Santo, como acabé de explicar. Porque lo importante es el Espíritu Santo, no es el nombramiento de rey. Es que el Espíritu Santo esté conmigo. Amén. Porque si yo todavía vienen, por ejemplo, y mis enemigos me invaden y me derrotan y me llevan cautivo, ya yo no soy nada. Pero si el Espíritu Santo está conmigo, yo sigo siendo yo. Porque el Espíritu Santo es todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, aquí le dice que Jehová le pague conforme a lo que ha hecho con él, ¿verdad? Lo dio su para siempre. Déjame ver. En el 20. Y ahora, como ahora yo entiendo que tú has de reinar. ¿Ves? ¿Para qué sirven estas cosas? Para una reflexión, para un entender que estábamos mal. El rey Saúl entiende que él estaba mal, andando atrás de David. Dice que ahora entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Ves? Ahora yo entiendo de verdad que tú vas a reinar y que en tu mano lo que él no continuó, se apartó por la avaricia. Dice, ahora va en tu mano y va a ser estable. Ahora hay algo interesante aquí que le dice ya, para ello terminar esta conversación, le dice, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia. Eso le dice Saúl a David. Después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Dos cosas le pide Saúl a David, misericordia ahora aquí. Júrame por Jehová que no vas a destruir mi descendencia, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Aquí se termina el encuentro de David y del rey Saúl. Entonces vemos nosotros que Dios lo permitió que se encontrara, pero no para que lo matara, sino para hacer reflexionar también a Saúl, para hacer entender a Saúl claramente que el camino que él estaba llevando, le estaba persiguiendo a que Dios había oído por rey. Amén. Él estaba impíamente obrando. Y ahora entendió que toda la maldad que él le hizo, este hombre le perdonó la vida. Y aún este hombre no se le pasa por encima, sino le hace reverencia como rey de Israel. Que es lo que yo veo, contrario a lo que yo veo ahora, porque ahora lo que se llama ministros se cree que son dioses. Y no es por nada hablando, son los hechos que hablan, hermanos. Porque Jesucristo dice, por tu fruto te conoceréis, y eso es lo que hablan en tu vida. Porque la palabra habla mucho disparate, pero los hechos hablan la realidad. Ahora, no, yo soy el ministro, yo soy el pastor, yo soy el Dios es Dios, el Todopoderoso, y el Cordero que Dios lo enalteció. Y la palabra dice, porque las Escrituras me enseñan a mí, que la iglesia no está entendiendo, ni quiere comprender, que el único que tiene luz es Jesucristo, porque Jesucristo dice la palabra que fue el Espíritu Santo que se hizo carne. Y eso dice, yo soy la luz del mundo. Yo no puedo decir yo soy la luz del mundo porque yo vengo de la tiniebla. Si el Señor me sacó de la tiniebla, pero Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, yo vengo de allá arriba, yo soy la luz que siempre ha estado. ¿Ve? El Espíritu Santo, que era luz, se hizo carne y estaba aquí. Es Jesús, a Él que tenemos que seguir y adorar. Amén. Y seguimos enseñando aquí. Vamos a coger otro ejemplo. Vámonos aquí es un poquito largo esta enseñanza, hermano. Pero es que si no, no vamos a aprender. Si no, no vamos a aprender nunca. Dice, en que yo la quería cortar la semana pasada, unos cuantos versículos. Y cuando lo cogí para cortarlo, entonces el Señor lo que me puso, que añadiera otros más. Dios es el que sabe. Así que yo no puedo cortar esto porque tú no es mío. Digo, tú eres el jefe.
Ah, no, porque claro, porque por eso que no estamos aprendiendo. Porque que no, yo no digo que porque se van a un versículo pequeño. Porque a veces yo, depende del tipo de lo que estoy enseñando. Hay veces que yo, depende de la enseñanza, que yo no me acojo de lo que estoy enseñando en un capítulo, en un versículo, cojo y leo solamente el versículo y me voy a otro sitio. Depende de la enseñanza, porque yo lo he hecho así. Pero lo que no está pasando mayormente en la iglesia es que no estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque no se nos está enseñando lo que se nos está muchas veces. Se lee 2 o 3 versículos y ahí se queda. Y así no vamos a aprender, hermano. El Espíritu Santo quiere que aprenda. Entonces, cuando yo quiero como recortar, porque lo veo que está un poquito largo para yo cortar un poco, el Señor dice, añade esto ahora. Esto se va a poner aquí, no se va a cortar más. Digo, bueno, pues tú eres el jefe, Señor. ¿Por qué yo hago? Primera de Reyes, capítulo 11, yo no soy nada. El Espíritu Santo que tiene dominio y control sobre la vida de nosotros. Está marcado también, hermano. No. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Primero de Reyes. 11, capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Gloria a Jesús para siempre. Vamos a coger otro ejemplo. Hermano, vamos a coger el ejemplo de la palabra dice. Yo pensaba que lo tenía aquí. La apostasía dice en el 11.1, pero no vamos a leer el 1. No es necesario. Apostasía dice y dificultades de Salomón. El rey Salomón se convirtió en un apóstata. 29. 11:29. Se convirtió en un apóstata. ¿Qué es apostasía? Miren, hermano. Apostasía quiere decirles caerse y salirse del fundamento de Cristo, de la doctrina de Cristo, y enseñar otra cosa. Para irse en pos de otra cosa o enseñar otra cosa diferente y salirse del fundamento de Cristo. Y él se apartó de los mandamientos del fundamento de la palabra de Dios. Acuérdense que la semana pasada leí, no nos vamos para ahí, pero voy a leer, a decir lo que leímos. En Romanos 9:15 leímos, acuérdense la semana pasada, que pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén, gloria a Dios. Digo así en Romanos, lo leímos la semana pasada, Romanos 9:15, no vamos para ahí, pero lo leímos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Con qué vamos a aprender de este tema que dijo Jehová? Hoy lo vamos a demostrar. Que esto que dice el Señor, ¿qué es lo que significa? Cuando Él dice esta palabra. Amén. También, en la restauración de Israel, voy a coger otro ejemplo. No tenemos que ir para ahí, pero voy a dar la cita para el que lo quiera leer y lo quiera confirmar. Romanos 11:30 hasta el 31, nos dice a nosotros, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. O sea, vosotros en otro tiempo eran desobedientes los gentiles. Está hablando ahí. En otro tiempo. Dios dice, en otro tiempo, desobediente a Dios. Dice, pero ahora Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, vosotros que en otro tiempo eran desobedientes, gentiles, ahora vosotros habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia de los judíos. Eso quiere decir. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que a ellos menospreciar el Evangelio y no aceptar el Evangelio, nosotros recibimos la misericordia de Dios por esa desobediencia de ellos. Eso es lo que quiere decir. Pero también dice la palabra, también dice en el 31, así también estos ahora han sido desobedientes. Estos ahora han sido desobedientes, quiere decir los judíos. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Ves? O sea que por ellos rechazar el Evangelio, por ellos nosotros que en otro tiempo éramos desobedientes, pero hemos alcanzado la misericordia de Dios, por medio al rechazo de ellos del Evangelio, dice la palabra de Dios, pero también dice el Señor
que esa misericordia que Dios nos transmitió a nosotros, a las naciones gentiles, cuando lo vaya a restaurar a ellos, se la va a retribuir a ellos. La misma que nosotros recibimos por vía de los judíos de ellos. Por eso que usted debe saber lo que habla a veces. Cuando está hablando del pueblo de Israel, de eso tranquilo. Usted no se lo mandó a hablar de eso. Usted se lo mandó a predicar a Jesucristo y que usted está injertado contra la naturaleza. Eso, ahí habla de la gloria a Dios, de la restauración, gloria a Dios de Israel. Ahora vamos a comparar estos versículos. Y lo vamos a comparar ahora. Y lo vamos a nosotros a dar a entender que aquí hubo una retribución de una misericordia. Que esto se cumple aquí ahora también. Vamos ahí, Primera de Reyes, dije, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 29. Amén. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Asía, sino Silonitas. O sea, este profeta Asía lo encontró en el camino. Y este estaba cubierto de una capa nueva y estaba ellos dos solos en el campo. O sea que el profeta le sale a este, gloria a Dios para siempre. Amén. Y tiene el profeta una capa nueva, oiga. Hermano, acuérdense que leímos ahorita que cuando él así, o sea, cuando él agarró el manto o sea, que rompió de Samuel, de Saúl, que lo agarró y dijo, así como tú has rompido este manto, así Jehová también ha rompido tu reino. Acuérdense que eso significa lo que significa esto. Ahora mire aquí, ahora vuelve otra vez a aparecer telas, pero una capa nueva ahora. Y oiga lo que dice aquí. Y tomando así la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Mire cómo que Dios trabaja espiritual. Y tomando, dice la palabra de Dios, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí, que yo rompo el reino de la mano de Salomón. ¿Te ves? Lo que significaba. Significaba que cuando él tenía la capa nueva y él rompió la capa nueva, el mismo profeta, en los 12 pedazos, le dio 10 pedazos a él, y los otros, significaban a 10 tribus, los 10 pedazos. ¿Por qué? O sea que le dio totalmente el reino completo, porque rompió el reino, ha rompido el reino de Salomón. ¿Y por qué rompió el reino de Salomón? Porque si leímos arriba en el 11.1 que dice apostasía. Por eso. Porque Salomón se convirtió en una apóstata. Se apartó de los caminos de Dios. Y dijo el Señor, romperé tu reino. Pero siempre Dios tiene misericordia. Porque la misericordia que Dios usó con Salomón no era porque salió de Salomón. Ni vino de Salomón. La misericordia que Dios va a usar con Salomón es la que usó con su padre David. Y esa misma misericordia que Dios usó con su padre David se la va a transmitir a Salomón. Amén. La misma misericordia que acabé, gloria a Dios, que cogimos el ejemplo con la restauración de Israel, con los judíos y nosotros. Que nosotros en otro tiempo éramos desobedientes. Padre, gloria a Jesús. En otro tiempo éramos desobedientes, dice la palabra de Dios. Pero ahora a nosotros por la desobediencia de ellos, dice los judíos, ellos son los judíos, haber alcanzado misericordia. Así también ellos, dice la palabra de Dios, alcanzarán también misericordia. Otra vez de nuevo por medio de esa misericordia que Dios manifestó a vosotros, Dios la va a retribuir a ellos cuando Dios los restaure a los judíos. Amén. Y esto lo pongo como ejemplo aquí, para dar a entender aquí por qué el caso de este hombre diferente, de rey Saúl y el sabio Salomón. Que aquí, ¿por qué Dios usa esta misericordia? Lo vamos a leer más abajo, porque más abajo nos lo va a explicar más claro. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice que rompido, ¿me ven? 31. Y dijo a Jeroboam, tomará de ti los 10 pedazos,
porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he escogido para toda la tribu de Israel. Aquí comienza la misericordia de Dios, que Dios le va a transmitir la misericordia que usó con David, con su padre, se la va a transmitir a Salomón. Y por eso dice la palabra de Dios, que él lo iba a dejar morir siendo rey. Y por eso no le pasó como el rey Saúl, definitivamente. ¿Ves? Lo dejó muriéndose, pero sin embargo, ya el reino se rompió, porque a él solamente dijo el Señor que le iba a dar una tribu. Y las otras 10 tribus pasaron a este hombre. Entonces lo mismo que le digo a usted, hay cosas que nosotros mismos somos que las hacemos, hermano. Somos nosotros que destruimos todo, somos nosotros que provocamos todo. No es Dios. Es nosotros mismos que atrasamos nuestro propio camino. Pero Dios no lo dejó siendo rey porque Dios dijo, no, porque tuve misericordia de ti, no, porque tuve misericordia de tu padre y esa es mi misericordia, por medio de tu padre te la estoy dando a ti. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, así nos enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el 33, por cuanto me has dejado y has adorado, ¿te ves? Me ha dejado. Por eso me ha dejado, dice, y ha adorado a Toret, diosa de los sidonios, ¿te ves? Comenzó a hacer altares, hermano, a las mujeres que tenía él, a hacer altares para adorar a estos ídolos. Dice, a Quemos, dios de Moab, y a Moló, dios de los hijos de Amón. Y no has andado en mi camino para hacer lo recto delante de mis ojos, y mi estatuto, y mis decretos, como hizo David, su padre. ¿Ves? No han dado. David se equivocó porque cometemos errores. Él tomó la mujer de Uribe porque no fue que eso se quedó como un borrón cuenta nueva. Porque eso no pasa a nosotros. Cualquiera cae. ¿Cuánta gente no ha caído? ¿Cuánta gente cristiana y no cristiana han caído en fornicación? Y por eso lo podemos juzgar. Por eso, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por eso lo podemos condenar. Por eso ya no tiene oportunidad más para servir a Dios. No, eso no es cierto. Amén. Gloria a Dios. Dios Santo, Espíritu de Dios. ¿Ves? Pero anduvo recto en su camino, hermano. Obedeció su palabra. Falló como usted y como yo. Y eso Dios, porque dice que el Padre castiga a sus hijos. Así Dios no castiga a nosotros. Dios lo castigó. Amén. Pero Dios no dejó de conocer, porque el hombre es así. El hombre, usted puede hacer todo lo bueno, supuestamente. Y el día que hace una cosa mala ya está discriminado para siempre. Así lo es. Para siempre está discriminado. Y el hombre dice, no, ya no quiero saber de él. Eso es un ladrón. Porque usted ha cometido un error. Ya no quiere saber más nada de usted. Dice, yo no pensaba, yo lo hacía más serio. A fulano tantos años. Y ahora mira lo que hizo. Pero Dios no es así. Porque Dios sabe que somos humanos. Y que estas cosas pasen y acontecen en nuestra vida. Amén. Pero lo importante es permanecer en los mandamientos de Dios. Es reconocer, como reconoció David, que sí, él había hecho las cosas mal ante los ojos de Dios. Pero permaneció y siguió permaneciendo en la palabra. David no se fue a adorar a un ídolo, hermano. No, David no adoró ídolos. No, David siguió adorando a Jehová. Con su falta como usted y como yo, siguió adorando. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén, amén. Pero el hijo se fue a tomar mujer extranjera y se convirtió en una apóstata a comenzar a adorar a todos estos ídolos. Y así nosotros, cuando nosotros adoramos al hombre, la Biblia dice, maldito aquel que confía en el otro hombre y pone su corazón en el hombre, bienaventurado el que confía en Jehová y pone su confianza en Jehová. Y cuando nosotros adoramos a estos que nos están dirigiendo después de Cristo, hacemos lo mismo que David. Nos convertimos en una apóstata de la bendita y palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque la diferencia de esto es que David estaba adorando unos ídolos hechos de estatua por la mano del hombre. Y la diferencia es que yo estoy adorando uno de carne y sangre, creado por Dios. Aleluya. Esa es la diferencia. No hay otra diferencia, hermanos. ¿Está bien? Perdón. Dios santo Dios. Nos convertimos en eso mismo. Dice la palabra de Dios.
¿Qué es lo que no se está mirando ahora? Gloria a Jesús para siempre. ¿Te ves? Por eso entonces dice la palabra de Dios, pero en el 34, pero no quitaré nada de reino de tus manos. ¿Te ves? Te dejaré morir siendo rey, quiere decir aquí. No le va a pasar como el rey Saúl, que le quitó, el reino es totalmente quitado. Sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. ¿Ves? Por amor, vuelvo otra vez a decir por qué usa la misericordia de David. Por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mi mandamiento y mi estatuto. ¿Ves? Que David guardó su palabra, cometió un error, como lo comete usted, y lo comete en cualquiera. Amén. Por eso no, pero dice que guardó su palabra, su mandamiento. Y por amor a David, por la misericordia que usé con David, eso es lo que quiere decir el Señor aquí. Esa misma misericordia te la voy a dar a ti ahora, te la voy a instruir. Amén, amén. Lo mismo que acabé de, gloria a Dios, que acabé de explicar. Y como dijo en Romano, tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia. Me voy a compadecer de que yo me quiera compadecer. Compadecer. ¿Ve? Eso nos quiere, nos muestra estos versículos y estas cosas. Nos muestra este camino también estos versículos. Gloria a Dios para siempre. Pero quitaré el reino de la mano de tu hijo y lo daré, y dice, y lo daré a ti, las 10 tribus. O sea que él iba a quitar la mano el reino de sus hijos, porque fue el mismo Salomón que lo rompió. Entonces dijo que las 10 tribus iban a ser para que Dios puso como para Jeroboam, iban a ser las 10 tribus. O sea que al que le correspondía, no se le, al hijo que le correspondía a David no se le iba a dar de Salomón. Dice, y a su hijo daré una tribu, al hijo de Sabio Salomón. Dice, a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. ¿Te ves por qué? Para que David, o sea, para que no sea borrado totalmente, a David, como porque si no le da, por ejemplo, si no lo deja sin nada, como que ya se paró ahí ya, y ya se detuvo, pero no, para que tuviera lámpara, dice, para que hubiera una luz de David todavía, de su siervo David, dice la palabra aquí claramente. Todos los días delante de mí, en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. O vemos, que aquí vemos claramente que Sabio Salomón siguió siendo rey, y aunque ya el reino se rompió, y una tribu Dios le dijo que iba a reinar, y las otras 10 tribus ya Dios dio quién se le iba a dar. Sin embargo, vemos que cuando él muriera también, siendo como rey, su hijo iba a reinar, a reinar sobre una tribu. Y la mayoría del reino se lo dio a otro. ¿Pero por qué fue eso? Porque él se convirtió en un apóstata. Él, al convertirse en un apóstata, lo que lo salvó a él muriendo ser rey, fue porque, como acabé de explicar, que la misericordia que Dios tuvo en David, usó en David, se la retribuyó a su hijo. Y por eso lo dejó, dice claro, dice por David. No fue que lo dijo, lo dice claro ahí. Y eso es lo que a veces entendemos, que por eso dice que él tendrá misericordia de quien él quiera tener misericordia, y se va a compadecer de quien se quiera compadecer. De quien se compadezca. Esa es la palabra de Dios, porque no depende de mí, sino de él. Amén. Y eso, lo mismo que pasó aquí, va a pasar con los judíos, cuando llegue el tiempo. Esa misericordia que está en nosotros, la que Dios nos dio a través de ellos, por la rebelión de ellos del Evangelio, será retribuida a ellos otra vez de nuevo, en el día de su restauración, dice la palabra de Dios. Puse este ejemplo para complementar. ¿Ven que concuerda lo que estoy enseñando? ¿Ven que está todo concordando? Porque tenemos que saber una cosa y la otra, porque no era que Salomón se merecía esto. Porque Salomón, conociendo la palabra de Dios y conociendo las escrituras, se convirtió en un apóstata. El padre no se convirtió en un apóstata, cometió un error, como lo puede cometer usted, se dejó tentar a la carne. Como me puede pasar a mí, puede pasar a todos. Pero no se convirtió en un apóstata. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado a la iglesia, no convertirnos en un apóstata, de enseñar otra cosa. Y aquí lo hemos dejado. Ahora vámonos para el nuevo pacto. Creo que la semana que viene ya le daremos el fin, porque no va a haber tiempo para darle fin en esta semana, porque como le dije, Dios es el que tiene el control y el dominio, y no soy yo, y yo tengo que hacer lo que dice el Señor. Porque el Señor quiere que le enseñe a la iglesia para que nosotros comprendamos.
Ahora vamos a hablar de la gracia. La palabra nos enseña a nosotros que no menospreciemos la gracia de Dios. Pero gloria a Jesús para siempre. Bueno, si nosotros buscamos la palabra gracia en un diccionario, podemos encontrar el significado de la palabra gracia en un diccionario. Dice que don o favor, dice don o favor sin merecimiento. Dice la palabra gracia. Dice particular concesión gratuita. Perdón o indulto. Dice la palabra gracia en el diccionario. Significado de la palabra gracia. Bueno, claro, tiene su significado bien claro aquí. Pero la gracia de Dios, la que nosotros, por lo que somos salvos hoy, ¿de dónde viene y qué es esa gracia? Vamos a contestar a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a contestar qué es la gracia de Dios. Aquí nos va a dar la respuesta. Vamos a comenzar con con esto la semana que viene. Sé que le daremos la continuación a este tema. Y la misma escritura, por eso que a veces usted le pregunta y no nos explican, no nos enseñan. A muchos que nos enseñan, ¿qué es la gracia? Sí, la gracia es lo que acabé de leer, pero no, yo quiero un discernimiento más profundo, un discernimiento más espiritual. Un discernimiento más espiritual, yo quiero esto, porque esto es lo que me va a nutrir del conocimiento, de la palabra espiritual de Dios. Pero ¿qué pasa? No me lo pueden dar. Porque, ¿cómo no me lo dar? Porque quien lo puede dar es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está conmigo, porque ya yo me creo más sabio que el Espíritu de Dios, y comienzo a apotatar, a enseñar cosas, a decir cosas que no son, como esta misma cosa, que salvo siempre es salvo, que ya usted después que es hijo de Dios, ya usted no pierde la salvación, que ya usted sigue siendo salvo, cosas que no son ciertas, que son falsas, entonces tengo problemas porque Dios no está ahí. Dice salvo por gracia. A ver, la salvación es un don de Dios por el cual nosotros alcanzamos el indulto, la redención, el perdón del pecado. Pero nosotros no recibimos este indulto porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. No hicimos nada para merecerlo. Lo hemos recibido por la bendita y gracia de Dios que puso en nosotros sin nosotros merecerla. Dice en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. ¿Ve lo que es la gracia? Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestro delito y en vuestro pecado. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, la cual vida que llevaste, la vida pasada, la vida pecaminosa que tú llevabas antes, y que tú ibas conforme al príncipe de la potestad del aire, que decir, conforme al enemigo. Aleluya. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted ve que cuando usted se aparta de la palabra de Dios y usted se convierte en un hijo desobediente, esto es el que dice que el que espera, lo que operan son los espíritus de la potestad del aire. No es el Espíritu Santo. Ahora estamos claros. Cuando nosotros estábamos que no conociendo a Cristo Jesús, lo que nosotros parecíamos que hacíamos bien era malo para Dios. Pero ahora Dios nos sacó de esa ignorancia y por la gracia somos salvos. Dice así, gloria a Jesús para siempre, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves? Por eso que aquí nadie se puede, ni judío, ni nadie es merecedor de esta gracia. Porque en Romanos capítulo 3 dice, a los judíos, ese apóstol Pablo a los judíos primeramente, ¿vosotros creéis que ustedes no estaban bajo pecado? Que nada más eran los gentiles. Vosotros también, los gentiles también, aquí todo el mundo. La voz del nombre de Dios para siempre. Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, ve, rico en misericordia, con el amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, no
nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ves? O sea, nos dio la vida juntamente con Cristo, quiere decir que nos dio la vida a través de Jesús. Eso es la vida eterna. Amén. Pues eso Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué vida Jesús dice? La vida eterna. Lo que pasa es que no tiene, cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna, no está hablando de la vida terrenal, la vida eterna. Y cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, no dice que no, porque yo sigo vivo aquí en la tierra, la vida eterna. No, porque hay que explicarle, lo que pasa es que si no se le explica, no se le enseña, no pueden entender lo que leen. Y lo que usted cree que es menos significante, no, eso lo sé yo, así muchos creen que son sabios y son neófitos. Neófitos que son inexpertos y creen que son sabios. Santo Dios para siempre. Se envanecen por el diablo. No me diga nada. Hay como un loco que está hablando que si eso es la Biblia humana. Santo Dios para siempre. La Biblia humana es Jesús. Esa sí es la Biblia humana que se hizo carne, el Espíritu de Dios que se hizo carne. Esa es la Biblia humana. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios que nos enseña a nosotros aquí y nos sigue diciendo, gloria a Jesús para siempre. En el 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dice, en 5, aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ves? Aún nosotros estando muertos, estamos viviendo así como estamos ahora vivos, pero muertos en el pecado. Muerto espiritual, quiere decir, aún usted estando muerto espiritualmente muerto, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ¿ve? Soy salvo. ¿Y dónde viene la gracia? ¿Viene de usted? ¿De mí? No, dice que no viene del hombre. Si la que yo le doy a usted porque usted me da algo. Y usted me regala algo, pero yo no sé por qué usted me lo ha dado, porque yo no tampoco merezco eso que usted me haya dado. Pero usted por gracia me lo dio. Pero no es que yo he hecho algo para ser merecedor de que usted me haya dado esto. Amén. ¿Ves? Y eso fue lo que pasó con la salvación nuestra que Dios nos dio por medio de Jesús. Nosotros no somos merecedores, como acabé de explicar y leer cuando introduje, que comencé a leer en el Salmo 5:8, creo que fue que comencé a leer así, que dijo que quién es el hombre para que tenga misericordia de él, o el Hijo del Hombre y venga y no visite. ¿Ves? Eso también habló el profeta salmita. Dice que por eso somos, dice, por gracia soy salvo, dice. Gloria a Dios para siempre. Y sigue diciendo ahí, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando dice juntamente con él nos resucitó, quiere decir porque todavía Cristo me ha levantado a mí. Yo no resucito todavía, ni los que están muertos han resucitado. Quiere decir que nos dio la vida eterna. Que la muerte no se enseñó en nosotros. Que Jesucristo va a venir y nos va a levantar, nos va a resucitar. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aún vivo, dice, no morirá jamás. Pero entendemos que Jesucristo no está hablando que no morirá jamás, que no va a morir en la tierra. Va a morir porque esa es una muerte en la carne. La muerte de la carne va a morir. Porque tenemos que señalar que hay dos muertes diferentes, hermanos. Amén. La de la carne, morir en la carne, Jesucristo dice que duerme. La muerte de la carne dice, está durmiendo. Porque está vivo espiritualmente. Y la otra muerte que la espiritual dice Jesús, entonces que está muerto. ¿Ya? Por eso Jesús le dijo a aquel, cuando yo te voy a seguir, pero déjame enterrar a mi padre. No, ven, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos, los otros estaban vivos. Pero espiritualmente ya también estaban muertos junto con el que murió. Espiritualmente muerto. Pero este tenía oportunidad de vivir. ¿Ves? Amén. Dice que por eso somos salvos, dice la palabra, y que dice la palabra que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Todavía yo no me he sentado, no he entrado a la Santa Ciudad, ni a la Nueva Jerusalén, ni tampoco pero la promesa está. Amén, gloria a Dios. Está hecha la promesa de que vamos a entrar. Dice la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Amén. O sea que él quería mostrar en los siglos venideros, como lo que estamos mirando todavía ahora, la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? O sea, que Él nos dio la salvación y Dios mostró su amor, mostró su bondad y su gracia en Jesús, a través de Jesús. Por eso somos salvos. Gloria a Dios. Porque por la gracia soy salvo. Voy a repetir lo mismo. Por la gracia soy salvo.
por medio de la fe. ¿Ves? La fe tiene que estar ahí, claro. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios es. Ahora ellos creen lo que están dirigiendo, que la gracia se comercia. Y la fe, que por medio de la fe quiere decir por medio de la fe de Jesús. Porque la palabra dice que el que cree en él tendrá vida eterna. O sea, quiere decir creer, no es decir yo creo en Jesús. Creer, aceptar, convertirse, arrepentirse. Lo mismo que, gloria a Dios, que he enseñado en otras cosas, que tengo que enseñar ahora y dar a entender. Un cristiano, por ejemplo, cuando se descarrea y primero se convierte y se arrepiente a Jesucristo y pasa por todos los procedimientos, se bautiza y está dentro del Evangelio y se descarrea, ya no tiene que venir a convertirse. Dice la palabra de Dios que tiene que reconciliarse. Reconciliarse quiere decir, él tiene que venir, claro, arrepentirse, tiene que hacerlo porque tiene que arrepentirse, porque pecó. Y nosotros siempre nos arrepentimos. Yo siempre pido perdón en mis oraciones. ¿Por qué? Porque mientras estamos en esta carne pecamos, aunque no queramos. Pero cuando una gente está descarriado, no necesita volverse a convertir ni a bautizarse tampoco. Lo que tiene que reconciliarse. ¿Y cómo nos reconciliamos? Bueno, Señor, vengo como el hijo pródigo. No soy digno de ser hijo tuyo, ni ser siervo tuyo. Perdóname, Señor, porque he pecado, porque he faltado. Perdóname, Señor, porque me fui a cometer de donde tú me sacaste. Volví me ensucié como el perro volvía a mi vómito, como dice el viejo proverbio. Perdóname, Señor, como la puerca que vuelve a su cieno, a ensuciarse con el lodo. Así, eso es lo que tengo que hacer. Y cuando yo vengo y me arrepiento de corazón, entonces, todos los pecados que yo había cometido, la palabra me limpia. Amén. Gloria a Dios. Dios me perdonó, quedé limpio por la palabra de Dios. O sea, que una persona, hay muchas iglesias que lo hacen así mal, que de que una gente se descarrea, vuelven otra vez y lo bautizan. Eso es antibíblico, eso no se puede. Eso está fuera de la escritura. Porque esa persona ya pasó por ese proceso. Esa persona lo que tiene que arrepentirse de haberse apartado y reconciliarse. Con arrepentimiento se reconcilia con el Señor de nuevo. Okay. Entonces la palabra dice claramente que nosotros tiempos, dice que por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. Porque la gracia nosotros la recibimos, y esto está claro cuando dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Porque nosotros recibimos la gracia somos salvos por esta gracia sin merecerla. Un favor, un don, sin merecer este don de Dios y este favor que Dios nos dio de darnos la salvación enviando a su Hijo. No es por obra para que nadie se gloríe, porque aquí nadie ha hecho cosas buenas. Por eso Jesús dijo, no me llamen bueno, el más bueno es Dios. Entonces entendemos claramente. Ahora vamos a Corintios, para seguir hablando lo que es la gracia. Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. 15:10. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no yo, la gracia de Dios, ha trabajado, esta salvación que Dios puso en él, ha trabajado más que todos los apóstoles. Quiere decir que el ministerio ha sido más, yo he ampliado el ministerio más grande. No Pablo se cree que yo soy algo. Pablo dice, no he sido yo. Porque yo no hago nada. Alabado el nombre de Dios para siempre. ¿Quién hace todo Dios? Es la gracia de Dios, esta salvación bendita que trabaja sobre mí. El que hace todo, dice el apóstol Pablo, no soy yo. Dice así, en el 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿ve? Por eso es el apóstol, por eso es el salvo, por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ah, interesante. Su gracia no ha sido en vano para con él, quiere decir que él no ha menospreciado esta gracia. Porque menospreciar esta gracia es obedecer a Dios. Así que yo la menosprecio. O sea que no ha sido en vano con él, dice la palabra de Dios, en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ellos quiere decir los otros apóstoles. Pero ya lo dice aquí. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, no, pero aquí no he hecho nada. Voy y rectifica,
No he sido yo que he trabajado más que todos mis hermanos los apóstoles. No yo. La gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vana. Usted ve esta salvación. No ha sido en vana. Él no ha menospreciado la salvación. Él no ha menospreciado lo que Dios le ha dado y el llamado que le ha sido. En el 15:1 dice así. Ahí mismo. 15:1 hasta el 2. Ponga asunto a esto. A lo que dicen salvo que son siempre salvos. 15:1. Ahí mismo. Lo que dicen salvo siempre salvo. Ponga asunto a ver lo que dice aquí. 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ve? Declaro, hermano, el evangelio que yo he predicado, el que ustedes recibieron se aceptaron. Recibir quiere decir aceptar, convertirse, arrepentirse. Eso es recibir. Amén. ¿Ve? Para entender lo que es, lo que significa recibir. En el sentido espiritual, está hablando aquí. Sí, le dice, ahora dice, perseveren en lo perseveráis, dice, perseveren. Dice, ¿por qué? Si no persevero, ¿qué me pasa? Dice, por el cual, asimismo, sí, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Hermanos, si retenéis la palabra que os predicado, dice la palabra de Dios, que os predicado, soy, ¿qué? Salvo. Pues salvo no siempre es salvo. Uy, es lo que dice aquí. Y si no la retengo, dice, y si no la retiene, creíste en vano. O sea, no has aceptado a nadie. Amén. Gloria a Dios. No te ha convertido a nadie. No te has arrepentido, te arrepentiste del viento. Pero no a Cristo Jesús, me dijo. Ah, pues entonces no es como estamos diciendo, que salvo siempre es salvo. Porque ya estos habían aceptado la palabra. Habían recibido la palabra, dice la palabra, estos hermanos en Corintios. Se habían convertido y se habían arrepentido, se habían bautizado. Santo Dios para siempre. Hebreos capítulo 2. Aquí al final, acá. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver si nosotros comprendemos y entendemos la palabra de Dios, que como dice el apóstol Pablo, que él permaneció en esta gracia. Y Dios lo usó grandemente. O sea, quiere decir que la gracia de Dios trabajó con él, no él, trabajó más con los apóstoles, sino la gracia de Dios quiere decir que Dios grandemente, porque a través de Pablo hubo mucha conversión. ¿Por qué? Porque Pablo fue mandado a las naciones extranjeras. Gloria a Dios para siempre. Hermano, esto es lo que nosotros, y por eso que nosotros debemos entender cuando dice la palabra de Dios, que no menospreciemos, creo que lo vamos a leer ya la semana pasada, lo vamos a leer, que no menospreciemos la gracia de Dios como Esaú. Ahí coge el ejemplo. La semana que viene lo vamos a continuar para entender lo que acabé de explicar a usted, el ejemplo de Saúl, que no viene por invento, viene de la misma Nuevo Testamento, también está puesto. 2:1 dice, oiga que dice, una salvación tan grande, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desliguemos. La palabra que mismo le dijo, si permanece en la palabra que ustedes recibieron, la cual yo prediqué y la cual vosotros recibiste, sois salvos. Y si no, en vano creísteis. Y oiga lo que dice aquí, para que no nos deslicemos. Usted sabe lo que es un desliz, es caerse. A veces dice un hombre, por ejemplo, cuando le fiel a su esposa, mi amor, perdóname, tuve un desliz, tuve una debilidad y caí. Ve, vamos a entender lo que significa desliz. No vengamos nosotros, ¿a qué dice aquí? A deslizarnos, hermano, una salvación tan grande. Pues salvo no es siempre salvo, es una mentira del diablo que me quiera creer para retenerme en pecado. Para que yo no venga nunca más a reconciliarme con Cristo, porque no es necesario, soy salvo. Y claro, la salvación no se pierde, nunca se puede perder, porque la salvación dice que somos salvos por gracia y por medio de la fe de Jesús. Dice la palabra en otro lado, por la fe del Hijo de Dios. Y aunque ahí en Efesios capítulo no lo especifica más claro, en otra parte, en otro pasaje lo especifica más claro, por la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios.
No, es que la salvación no se va a perder nunca. La va a tomar otro. Porque la salvación es eterna, Dios es eterno, todo lo que Dios da es eterno. Pero otro la va a tomar si yo me deslizo. Oiga lo que sigue diciendo ahí mismo, gloria para siempre, en el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si la palabra fue dicha por los ángeles, tuvo firmeza, porque no eran los ángeles que hablaban, son la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que toda desobediencia tuvo que justa retribución. O sea, lo que sembraron de cosecharon. En pocas palabras, para hablarlo más claro. ¿Ves? No fue injusta. Porque si ¿usted cree que lo que le pasó a Salomón fue injusto? ¿Lo que le pasó fue al rey Saúl fue injusto? No. Eso fue lo que él sembró. Él se apartó de Jehová, se apartó de la palabra de Dios. Y recibió. Y eso que Salomón le fue mejor por la misericordia que usó de David, como acaba de enseñar, por su padre David. A Saúl le fue peor. Gloria a Dios para siempre. El rey Saúl. Entonces la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? Óigame aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Óigame. Si la descuidamos. ¿Y cómo es descuidarse? La parábola de la 10 virgen, que la voy a enseñar, lo voy a hablar otra vez de nuevo, se llama, esta palabra de descuidarse significa también insensata. Dice la palabra, eran 10 iglesias, 5 prudentes y 5 insensatas. Se descuidaron. Entonces, si nosotros nos descuidamos, ¿y cómo es que yo puedo descuidar? Apartándome de los caminos de la palabra de Dios. Apartándome del fundamento del Señor. Entonces yo descuido. Dice que cómo yo voy a escapar si descuido esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. O sea, primeramente por Jesucristo fue anunciada esta salvación. Y le fue confirmada por aquellos que lo oyeron. Dice, y testificando a Dios, testificando Dios juntamente con ellos. Dios es que da testimonio de esta salvación, no es hombre, porque es el Espíritu Santo que habla de esta salvación. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. Ellos son los apóstoles. Con señales y prodigios que Dios, o sea, que Dios hizo a través de los apóstoles. Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios testificaba a través de ellos, dice, con las señales y los prodigios, a través de ellos, quiere decir los apóstoles. Y diversos milagros, y dice la palabra, que lo leímos también, lo leímos en muchos en Hechos 3, en Hechos 8, cuando Felipe estaba predicando en Samaria, y lo hemos leído en muchas partes. También. Hechos 16 también creo que también lo hemos leído, cómo Dios usaba a estos hombres, Dios hacía, dice que Dios me da y repartía, dice repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Amén. Lo dejamos ahí, según su voluntad. Entonces, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí en Hebreos capítulo 10, para terminarlo, Hebreos 10, 26. Vámonos ahí en Hebreos 10, 26. Y ahí vamos a darle cierre hoy con esto. Y la próxima semana le vamos a dar la terminación, si Dios lo permite, a esta enseñanza. 10:26. Y 10:26 para cerrar aquí ya. Advertencia de pecar deliberadamente. Advertencia de pecar deliberadamente quiere decir cuando nosotros tenemos conocimiento, vamos a explicarlo así. Ya, por ejemplo, voy a explicarlo, a ver si lo entendemos de otra forma. Cuando yo era un ignorante y estaba haciendo la obra del mundo, no que no vivo en el mundo, vivo en el mundo pero no hago la obra del mundo, no soy un hermanciano ni un extraterrestre, no, para que no me hagan confundirse. Hay que explicar claro. Pero no hago la obra del mundo, gracias a Dios. Yo pecaba no deliberadamente. Pecaba por la ignorancia. Acuérdense, le voy a poner, gloria a Dios, otro ejemplo. Creo que voy a tener que dejarlo para la próxima semana. No me va a dar tiempo. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Yo lo subrayé, pero voy a tener que quitarlo. No está subrayado. Porque no va a dar tiempo. La próxima semana lo vamos a continuar. Pero voy a, ya para cerrar, porque no quiero hacer las cosas huyendo. Porque así no vamos a aprender. Tenemos que aprender con el tiempo de Dios. Amén, amén. Si no, no vamos a aprender, ¿eh?
Y no vamos a pasar tiempo y nunca vamos a conocer. Dios no está enseñando. Gloria a Dios. Yo, no es el hermano Ángel, yo no soy nada. El que está enseñando es el Señor. Y Dios, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo que está dando sabiduría. Yo no soy nada. Grande es el Cordero y la luz es de él. Voy a poner otro ejemplo. El pecar deliberadamente quiere decir cuando yo ya soy conocedor de la palabra de Dios, acepto al Señor, me arrepiento y me convierto al Señor. Y me aparto del Señor. Eso quiere decir. Cuando yo no era cristiano, voy a hacer este ejemplo. Yo pecaba, pero no deliberadamente. Pecaba bajo la ignorancia. Porque lo que a mí me parecía bien, que yo hacía bien, era mal. Voy a poner un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Jesús. Y lo dijo el apóstol Pablo más de una razón. Una de las razones, eran 3 razones. En diferentes partes lo dice. Tenía celo, pero de Dios, pero no conforme a Dios, sino conforme a la enseñanza y las tradiciones de sus padres y sus ancianos. ¿Te ves? Porque hay celos que no sirven para nada. El de Pablo no servía para nada. Como a veces hay gente que tiene celo y no sirve para nada. El celo de Fines sí sirvió. Porque Dios Jehová, ahora haré mi pacto contigo y tu descendencia de sacerdote. Por cuanto tuviste celo de tu Dios. ¿Te ves? Ese dio fruto. Entonces el apóstol Pablo dice que él lo hacía también por incredulidad. ¿Quién era que él no creía? Él creía en Dios, a la manera que los padres lo enseñaron. Amén. Él lo que no creía era en el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y por ignorancia. A ver, él no estaba pecando deliberadamente, no. Él no pecaba deliberadamente. Dice la palabra de Dios. Entonces, cuando él vino y lo tumbó el Señor del caballo, eso lo pongo por ejemplo, la semana que entre lo seguimos, y lo tumbó del caballo, y que él ya estaba consciente, se había arrepentido y se había convertido, ¿qué dice la palabra de Dios? Y nos enseña a nosotros, que él dice en uno de sus paisajes, sería yo anatema ahora, sería yo bajo maldición, si por amor a mis hermanos me dejaría a Cristo. ¿Se ve? Ajá, si Pablo volvió otra vez para la circuncisión, si Pablo volvía con los judíos otra vez de nuevo, con sus hermanos, por amor a ellos, y dejaba la palabra de Dios, entonces él iba a pecar deliberadamente. O sea, él iba a pecar con conocimiento y sabiendo que lo que estaba haciendo ya era malo. Amén. Y entonces iba a caer bajo una maldición, decía yo anatema. Entonces, si me aparto separado de Jesucristo por amor a mis hermanos, ¿ves? No puedo, dice el apóstol Pablo, no puedo. Porque volvería a pecar deliberadamente y me convertiría en un anatema. Amén. Y la advertencia es para los cristianos, no es para el mundo. La próxima semana esto está interesante, para la gloria de Dios. Vamos a seguir enseñando. Amén, amén. Hasta aquí me ha llegado el Señor, gloria a Jesús para siempre. En el nombre de Jesús, dándole la gracia a Dios.